Les damos la palabra a la profesora Gloria Chicote y a la profesora Lía Galán para esta inauguración. Gracias. Bueno, muy buenos días. Realmente es un gran placer estar en estas palabras preliminares de nuestras jornadas de estudios clásicos y medievales, que ya hace muchos años, más de 20, comenzamos a realizar junto con Lía. ¿Por qué es un gran placer? Bueno, en primer lugar, porque hay muchos factores renovados en estas jornadas. En primer lugar, estamos transitando el camino de la virtualidad, que nos vimos obligados a aprender a lo largo de este año y medio de pandemia. Y la verdad que no lo hemos hecho tan mal. Creo que hemos aprendido muchos instrumentos muy interesantes para las clases, para las conferencias, para los congresos, para las jornadas como esta. Entonces, bueno, este es un gran desafío. Por primera vez tenemos estas jornadas que tienen una modalidad virtual, en la que solo vamos a asistir a los encuentros de carácter plenario, mientras que los demás aportes van a llegar con otro tipo de metodología a las jornadas. Bueno, en este sentido, en el nombre de Elvira Fidalgo, que es nuestra primera conferencista, nuestra querida Elvira, que nos acompaña por esta magia de la virtualidad, nos acompaña desde Santiago de Compostela. En el nombre de Elvira quiero saludar a todas y todos los conferencistas invitados. En segundo lugar, son unas jornadas también particulares porque tenemos dos acontecimientos muy importantes, que son la conmemoración de las fechas de Alfonso X y de Dante Alighieri, dos autores emblemáticos de la Edad Media que mucho tienen que ver con la antigüedad, que construyeron puentes con la antigüedad y que en la misma forma en que tratamos de construirlos en estas jornadas. Y por último, quizás lo más interesante y lo más renovador de estas jornadas es que, querida Lía, estamos dejando la posta. Estamos dejando la posta a un grupo de profesoras y profesores, investigadoras, investigadores, que van a seguir, que no tengo la menor duda de que van a seguir con eso que nosotras durante tantos años tratamos de construir y creo que instalamos en la agenda nacional e internacional, nuestras jornadas de estudios clásicos y medievales. Bueno, y realmente me pone muy contenta el hecho de que tengamos un grupo de jóvenes, no tan jóvenes, ya están maduritas y maduritos, que que hayan tomado la posta de esta tarea. Quiero felicitar, para terminar, a Guillermina, a Emilia, a Santiago y a Pablo, y en el nombre de ellos a toda la comisión organizadora de las jornadas. Bueno, el mayor de los éxitos para estas y para las venideras, chicos. No sé cómo se aplaude. Ay, bueno. Algo se hace, ¿eh? Bueno, yo cumplo también con saludarlos a todos. Por supuesto, el saludo también a este perseverante entusiasmo que alienta las jornadas ya hace más de 2 décadas. Y desde el momento en que nosotros decidimos crear un espacio y un tiempo de reunión académica en el que convergieran dos campos profundamente enlazados, la antigüedad grecorromana y el medioevo,
para afianzar un diálogo muy enriquecedor, como ya sabemos, y productivo. Frecuentemente, como ya todos perfectamente sabemos, la exigencia de la especialización en nuestras tareas científicas obliga a un firme recorte en la extensión de nuestros estudios, a perimetrar con rigor el área de nuestras investigaciones. No obstante, siempre hemos creído que el encuentro con otras manifestaciones en tiempo y espacios distintos representa la oportunidad de enriquecer nuestros conocimientos con el fértil aporte de cada área y en la dinámica de las proyecciones, de las pervivencias, de los cambios. Aún en estas especiales condiciones creo que eso se cumple como se ha cumplido en muchas otras reuniones, que realmente creo que han sido muy exitosas y han realizado esa idea del enlace, del contacto, del diálogo. Por supuesto, agradecemos la generosa disposición, además de todos los invitados que se han avenido a participar de esta manera. Por supuesto, a todos los participantes. Muchos de ellos nos acompañan desde hace ya décadas, realmente, y especialmente al trabajo de los organizadores. Es decir, esto que, como decía Gloria, han tomado un poco la posta de lo que nosotros empezamos a hacer ya hace más de 20 años. Es decir, realmente es bastante emocionante ver cómo esto ha ido manteniéndose en el tiempo y seguimos prácticamente como en reuniones anteriores, seguimos todos convocados con mucho interés por el diálogo. Esta vez va a ser un poco distinto, pero bueno, no faltará oportunidad y esperemos que las 11ª jornadas nos traigan de nuevo la presencialidad. O sea, muchísimas gracias para los organizadores, Guillermina, Emilia, Santiago, Pablo, por la responsabilidad y por el entusiasmo con que han organizado este encuentro y, por supuesto, esperemos verlos con el mismo entusiasmo en el futuro. De momento, entonces, muchas gracias a todos y ahora, bueno, los voy a dejar con el doctor Di Salvo, que va a ser quien va a presentar a nuestra invitada conferenciante. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Lía, y muchas gracias Gloria también. Y bueno, yo también quería decir que se dio la casualidad, pero no es tan casual, de que la fecha prevista para las jornadas empezara en la fecha del día de hoy, que es justo hoy, 23 de noviembre, se cumplen los 800 años del nacimiento de Alfonso X, ¿no? Y en este año coincide con los 700 años, no la fecha, pero sí el año de la muerte de Dante Alighieri. Así que, bueno, al menos en el caso de Alfonso X estamos de cumpleaños, número 800, y qué mejor que empezar entonces hablando sobre una de las obras más importantes de él, ¿no? Y que lo va a hacer mi querida amiga Elvira Fidalgo, a quien voy a presentar muy brevemente, así ya damos paso a sus palabras. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Elvira, porque justamente esto del aniversario en España es vivido en diferentes lugares, en diferentes universidades, con muchas actividades. Y Elvira, bueno, ya nos dirá, pero ha estado solicitada por muchísimas actividades en torno justamente a esta fecha. Así que es un doble agradecimiento hacia ella por, bueno, haber accedido a hablar en este día tan especial.
La doctora Elvira Fidalgo Francisco es catedrática de Filología Románica en la Universidad de Santiago de Compostela, Galicia, y enseña allí diversas materias de lingüística y literatura románica medieval. Es una gran conocedora de la narrativa y poesía medieval gallego-portuguesa, especialmente de las cantigas de Santa María de Alfonso X, cuyo centenario, como dijimos, estamos recordando en esta fecha. Las cantigas de Santa María constituyen el eje central de la investigación de Elvira, con una voluminosa lista de estudios, artículos, libros, proyectos de investigación, bueno, que sería imposible enumerar aquí, pero destaco algunos de ellos, de los trabajos más significativos, en especial los más recientes. Ha estado al frente, ha estado a cargo como coordinadora de un volumen, Alfonso el Sabio, cronista y protagonista de su tiempo, aparecido en el 2020, muy recientemente, en San Millán de la Cogolla por el Silengua, un volumen de estudios dedicado a Alfonso X, que, bueno, Elvira coordinó y en el cual es además autora de 3 capítulos. Una transcripción paleográfica en colaboración con Antonio Fernández Guiadanes del 2019, publicación electrónica del Códice de Florencia, las Cantigas de Santa María, uno de los códices más importantes de las cantigas de Alfonso X. Y quería destacar también, al menos que a mí y a generaciones más jóvenes nos ha sido de una utilidad inmensa, importantísimo, es uno de los lugares a los que uno tiene que recurrir necesariamente si uno quiere estudiar las cantigas de Santa María, en especial en relación con su iconografía. Bueno, una muy importante edición facsimilar, que ya cuenta con unos años, ha salido en 2011, pero bueno, insuperada, que es la edición del Códice Rico de las Cantigas de Santa María de la Biblioteca del Escorial. Bueno, valgan estas pocas publicaciones que nombro como las más importantes y las más recientes para un volumen realmente impresionante, muy grande de bibliografía que nos ha dado Elvira en torno a muchos temas, pero en especial de las cantigas de Santa María. Así que, bueno, sin dilatar más la conferencia, Elvira, te damos lugar. Perfecto. A tus palabras. Elvira nos va a hablar de los personajes antecesores de Celestina en la poesía gallego-portuguesa, algunos antecedentes del personaje de Celestina en las cantigas de Santa María. Así que bueno, adelante. Perdón, quería recordar una palabrita antes que no lo dije, que ya me estaba olvidando, una cuestión organizativa, que va a haber una circulación de un documento para inscribirse, un documento Google para inscribirse, un formulario, para que completen todos aquellos que quieran obtener el certificado de asistencia a estas jornadas. Junto con ese formulario también mandaremos el programa del doble concierto que tendremos esta tarde a las 16 horas de música medieval a cargo de Germán Rossi. Solo eso, y ahora sí, Elvira, adelante. Pues muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias al Centro de Estudios Latinos, al Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, al CONICET, a la Universidad de La Plata. Gracias a todos ellos, y quiero personalizar en la figura de Santiago Di Salvo y de Guillermina Bogdan, con quien me he estado carteando últimamente. Tengo que hacer dos apuntes antes de comenzar mi intervención, y es que
como ven en el título de la presentación, he reducido un poco el foco del título, bueno, con respecto al título que había enviado inicialmente y a la presentación que haré, porque en el título era el personaje Celestina en la poesía gallego-portuguesa medieval, pero me vi desbordada, con lo cual me centré en los personajes, bueno, en los que yo creo que son personajes, los antecedentes del personaje de la Celestina presentes en las cantigas de Santa María. En segundo lugar, quisiera yo poner esto en pantalla completa, que el otro día vi como una posibilidad para que no se viese esta columnita izquierda, y ahora no la encuentro. Por tanto, dígame. Al lado de la cruz, Elvira, que tenés dos cuadraditos, por decir, arriba. ¿Arriba? Sí, arriba. Dos cuadraditos. ¿Viste la cruz que tenés para cerrar? ¿La pantalla? Sí. Bien, al lado, esa. El cuadradito espérate. al lado de la cruz. Claro, es que tengo la barra de herramientas justo tapándome. A ver si ahí, si tocas ahí, debería. Eso, a ver. A ver. Un segundito que empiezo a cerrar archivos. Oh, Jesus. No sé si lo habré hecho peor, creo yo. Bueno, entonces vuelve a tocar el cuadradito. Es que, ¿sabes qué pasa? Tengo la pantalla, la barra de herramientas del Zoom justo tapándome ese... No, otra opción es en la parte inferior, Elvira, donde ¿Sí? que hay como una presentación dibujada. Está el Zoom, ese botón. Ajá. Bueno, ahora ya creo que... Ahora creo que sí. ¿Sí? ¿Ahora está bien? Perfecto. ¿Se ve? Bueno, pues entonces pido disculpas por esta interrupción técnica, porque aunque hemos aprendido efectivamente a lo largo de la pandemia, muchas cosas nos quedan todavía por aprender, por lo menos en lo que a mí respecta. Como decía, voy a centrarme únicamente en los personajes, los antecedentes del personaje de la Celestina que pueden encontrarse en las cantigas de Santa María. Con ello, lamento no aludir ya a los antecedentes celestinescos rastreables en la tradición clásica latina, en la comedia latina, en la poesía elegíaca de Propercio Ovidio, etcétera, etcétera, que, como saben, suelen señalarse como antecedentes para la obra, para el personaje central de la obra de Fernando de Rojas. Por el contrario, voy a centrarme, como les digo, en dos textos pertenecientes a las cantigas de Santa María, que ya habían sido, por otra parte, señalados por Sánchez Castañer en 1943 como antecedentes del personaje celestinesco. 50 años después de aquella publicación, Francisco Márquez Villanueva, en su espléndido trabajo sobre los orígenes de la Celestina, menciona también estas cantigas. No obstante, yo creo que el primer investigador se queda corto, un poquito corto de miras al señalar únicamente estos dos textos como muestra de los antecedentes del personaje celestinesco, y por el contrario creo que Márquez Villanueva lo extiende, lo abre demasiado, porque a esta cantiga añade una más que yo creo que no tiene mucho que ver, e incluso añade dos cantigas de escarnio y una cantiga de amigo, que yo también creo que se alejan un poquito del personaje celestinesco y su función. Mi intención es volver a revisar esos dos textos procedentes de las cantigas de Santa María, y añadiré algún otro más diferente de aquellos que trató Márquez Villanueva, porque creo que son complementarios. No aparece la vieja exactamente, pero aparecen otros personajes que desempeña la misma función que el de la vieja alcahueta, pero con matices distintos.
El primer texto al que quiero hacer referencia es el de la cantiga 64, seguramente uno de los más conocidos del cancionero, porque es la primera vez que en este repertorio mariano se presenta a la... ¿Sí? Ah, perdón. Se representa a la vieja alcahueta, y porque además se introduce un elemento con un alto valor simbólico, que es el zapato, como ya señaló Sofía Carrizo Rueda en el Congreso de la HLM celebrado en 2017 en Zaragoza. Esta cantiga cuenta una narración que aparentemente anodina, emocionante, porque asistimos al amor sincero de los esposos, pero, como digo, cuenta simplemente pues eso, una pareja, un matrimonio que vive felizmente casados, por lo que parece, pero el marido fue requerido por el rey, de modo que tiene que ausentarse para ir a la corte o, bueno, participar en alguna batalla. En cualquier caso, la mujer, que se va a ver sola por un largo periodo de tiempo, solicita al marido que le ponga una custodia para no quedarse sola y ser objeto pues, de los chismes de sus vecinos, probablemente. El marido, que confía plenamente en su mujer, la lleva a una iglesia y le presenta una imagen de la Virgen y le dice que bajo esa tutela la encomendará porque no necesita a nadie más. Efectivamente, el marido se va confiado, pero hete aquí que un caballero que conocía a esta mujer se enamoró perdidamente de ella y, aprovechando la ausencia del marido, inició un asedio para hacerla caer. Como la mujer, que he dicho de paso, era muy buena esposa y se mantenía fiel en su matrimonio, no atendió los requiebros de este señor, que se vio obligado a hablar con una criada de su confianza para que fuese a convencer a la señora y además le llevase regalos. Les he puesto en pantalla el fragmento más revelador de este texto, y en la parte derecha le he puesto una especie de traducción al castellano, y aprovecho para decir que deberían de estar ya colgados en el portal de la Biblioteca Virtual Cervantes la traducción al castellano de todas las cantigas de Santa María, pero voy con un poco de retraso, pero espero que en 10-15 días ahí las puedan encontrar. En cualquier caso, como les decía, estos son la parte central de la cantiga, en la que nos habla de un caballero que se enamoró perdidamente de aquella dama, y con este amor casi se vuelve loco, y dentro de la locura, para conseguir el amor de esta mujer amada, se buscó a una covilleira, es decir, a una sirvienta. El término covilleira es similar al cobijera castellano, que hace alusión a la criada, a la sirvienta que se ocupa de mantener el orden y la higiene en la habitación, en el dormitorio del señor o de la señora. Por tanto, es la sirvienta que atiende el corazón del hogar, por tanto, es la persona indicada para atender, digamos, las necesidades o los deseos del corazón, en este caso del caballero. Tenemos ya, como decía, un precedente. Tenemos a la criada, a la que su patrón
convence para que vaya a hablar con la dama, con aquella señora casada de la cual se había enamorado, para que le hablase muy bien de él, que le cantase todas las virtudes y que como esto no era suficiente, porque esta criada, esta sirvienta, tuvo que ir en repetidas ocasiones a casa de esta señora, le dio unos zapatos para que le regalase para intentar ablandarla, por lo menos por medio de los regalos. Vemos ya algunos elementos que reconocemos como propios de la Celestina, como los regalos que se le dan a esta criada para que haga bien y debidamente su cometido, y los regalos que esta criada va a otorgar, va a dar a la señora con la que tiene que hablar y que tiene que convencer de parte de su señor. Como decía ya antes, el regalo no es inocente porque son un par de lujosos zapatos que la señora finalmente acepta y que intenta calzarse. Pero al calzárselos se le quedó pegado al pie este zapato y no hubo manera humana de despegarlo, hasta que llegó su marido de vuelta. Ella confiesa el desliz que tuvo y el marido tranquilamente pudo descalzar ese pie sin problema alguno. Es decir, yo creo que ahí podemos ver ya muchos elementos que nos permiten vincular este texto con lo que conocemos de la tragicomedia de Fernando de Rojas. El otro texto del que quiero hablarle, que también, como digo, había sido señalado ya por Sánchez Castañer, es el de la Cantiga 312. Tenemos, como digo, también elementos comunes, pero elementos comunes con la cantiga anterior me refiero, pero también situaciones notablemente distintas. Esta cantiga cuenta que un caballero acaudalado servía fervientemente a la Virgen María y decidió contratar a alguien para que tallase, para que labrase una imagen de la Virgen, y le cedió una estancia de la casa para que llevase a cabo este trabajo. La imagen resultó ser tan bien hecha, tan hermosa, que el caballero decidió donarla, regalarla a una abadía cercana, y así lo hizo. Pero de vuelta de esta abadía a su casa, vio a una chica, a una joven hermosísima, y el hombre quedó tan perdidamente, tan prendado de esta belleza, que se enamoró y, como señaló aquí, foi coitado a desmesura, es decir, se enamoró tan profundamente que cae, raya en la cordura. En esta pantalla no les he puesto la traducción, lo siento, porque quería poner estas 4 estrofas, porque yo creo que merece la pena que nos fijemos realmente en ellas. Yo creo que no habrá problema para poder entenderlo, sino como voy a estar haciendo referencia a estos versos, pues no creo que haya mayor problema. Como decía, este caballero, cuando regresaba de dejar la imagen de la Virgen en la abadía, viu unha moi fermosa donzela, enamorado ficou dela en tal guisa que sol comer non bocado non podía, e por ela foi coitado das mesuras. Es decir, la primera estrofa ya nos indica esta pasión que arrebata la cordura del enamorado. Además, la siguiente estrofa nos detallan los síntomas, los signamoris que conocemos ya desde la tradición clásica, porque este caballero no podía dormir, no podía comer, siempre estaba pensando locamente en su amiga y cómo podría conseguirla. Y fíjense que tanto la estrofa anterior como esta acaban en
señalando el estado del caballero como locura. Foi coitado a desmesura, es decir, fue excesivamente afligido, por tanto, pierde el autocontrol, está sintiendo una emoción que ya raya la locura y por tanto es reprobable, y aquí directamente él, pensando en cómo podía conseguir esta mujer, casi pierde el sentido y cae en la locura. Para no caer en este estado de locura, decidió buscar a alguien que lo ayudase a conseguir esta mujer, y ahí es cuando entra en juego las alcayotas bellas e moi sabideiras que para que fuesen a hablar con esta muchacha y que la convenciese de aceptar su amor, porque inicialmente también se veía un poco remisa. Como digo, pese a las concomitancias emocionales detalladas, es decir, este estado de coita desmesurada, de pasión amorosa que raya la locura, que hemos visto a los enamorados de ambas cantigas, y que nos recuerda mucho, vía parodia o no, pero nos recuerda mucho al estado en el que conocemos a Calisto en el primer acto de la obra, porque también lo vemos realmente con los síntomas del enamorado trovadoresco, pero llevado al grado sumo, al final. Vemos, decía que pese a estos elementos que une, esta situación que une ambas cantigas, la narración realmente transcurre por vías distintas. Lo esencialmente común a ambos relatos es que el enamorado, fuera ya de los límites de la poética cortés, necesita recurrir a una intermediaria, a una tercera, a una medianera, porque la relación amorosa a la que él aspira es una relación deshonesta. En el primer caso, porque obligaría a la dama a incurrir en el adulterio, y en el segundo, porque lo que el caballero busca explícitamente es el placer carnal. Con todo, en mi opinión, yo creo que estos versos alfonsíes elevan al terreno de la literatura algo que, por muy reprobable que fuese, debía de ser bastante corriente en la sociedad de la época, puesto que no se nos alerta de la aparición de este personaje extraordinario que va a alterar radicalmente la acción como realmente ocurre. Si nos fijamos en estos textos, lo que realmente altera la narración, que transcurre tranquilamente, los esposos enamorados se van, la custodia, la guardia, la tranquilidad con la que el esposo se va, este ambiente amable, por decirlo de algún modo, se ve alterado por la presencia de un elemento del que sí se nos advierte narrativamente. Foi o cabaleiro logo dali, es decir, el caballero, el marido de esta señora se fue, mas que fets o diablo arteiro por lle toller seu bon prez aquela dona? Con esta interrogación retórica, ¿qué hizo el diablo artero para quitarle el prestigio, su buen prestigio a aquella señora? Y ahora nos introduce, y ahora la acción da un giro, porque el demonio acaba de interrumpirlo, de hacerse presente. Tant andou daquela vez que un cabaleiro fetxo de la enamorar. El diablo hizo que un caballero se enamorase de la dama. En la otra cantiga, también nos cuenta que el señor venía tranquilamente después de haber dejado la imagen en esta abadía,
pero vio a una chica, a una doncella tan hermosa que se enamoró perdidamente, pero de manera excesiva, fue coitado a desmesura. Volvemos a tener aquí, o sea, es el elemento que cambia el hilo de la narración, no es la alcahueta, sino esta hermosa doncella que hace que, también por vía del demonio, hace que este caballero se enamore tan desmesuradamente, porque la alcahueta se introduce de manera absolutamente normal. Buscó como fuese, pensó en en todas las maneras posibles de poder salir de esta locura. Entonces se acordó de este personaje, de las recaderas, que le envió alcayotas bellas a muy sabideiras, o sea, alcahuetas viejas y muy sabideiras, es decir, que sabían cómo convencer a una joven para que aflojase, por decir de algún modo, la resistencia a este tipo de amoríos. Como digo, yo creo que Alfonso X en estos textos con los que quiere demostrar algo y enseñar algo de lo que hablaré seguidamente, simplemente echa mano de un elemento común en la sociedad. Y es que si recurrimos al CORDE, al Corpus Diacrónico del Español, vemos que vemos que en la documentación legal del momento, como en algunas obras literarias también contemporáneas, ya aparece la medianera o alcahueta, incluso en masculino el alcahuete y la alcahueta. Y como digo, aparece en documentación de de carácter legal para castigar a estos personajes, para castigar a las personas que practican la alcahuetería. Como ven, uno de los documentos es el Fuero de Zorita de los Canes, es decir, del centro de la península. Difícil, todavía no ha sido datado. Bueno, quiero decir que existen dudas sobre la fecha en la que ha sido redactado, y ya ven que el arco temporal es enorme, entre 1218 y ya la mitad de siglo. El Speculum, ven que también estamos, aparte de ser una obra surgida en el auditorio, en el Scriptorium Alfonsi, estamos ahí rondando la mitad de siglo, y simplemente sobre las obras literarias les recuerdo que el Calile Dimna fue mandado traducir por Alfonso X en 1251 porque lo consideraba una colección de apólogos útiles para la mejora personal y para el buen gobierno, y en esta obra, en el capítulo 2, tenemos ya también el personaje no solo definido sino nombrado, y el Sendebar fue mandado traducir por el hermano de Alfonso X, por el infante Fadrique, en 1253, y contiene ya 2 cuentos en los que el personaje de la alcahueta está presente. Por eso digo que Alfonso X debió de recurrir únicamente a un personaje que podía ser común en la sociedad castellana de la época. Y digo castellana porque si intentamos rastrear
algún texto que pudiera servir de precedente para la creación de estas dos cantigas, no lo vamos a encontrar. Es decir, analizando o haciendo pesquisas en la base de datos que dirige Stephen Parkinson en Oxford, que sobre todo intenta rastrear las fuentes de las cantigas de Santa María, estas dos cantigas para estas dos cantigas no ofrece una versión escrita anterior, por tanto deben de ser creación del propio Scriptorium Alfonsí. Por eso digo que esta alcahueta debía de ser un personaje social conocido, si no abundante, desde luego conocido, en la relación, entre las relaciones amorosas. Esto es algo que deja entrever también aquel tratado amoroso escrito por el poeta cordobés Ali ibn Hazm en el siglo XI, que, como digo, es un tratado sobre el amor, en el que él reflexiona sobre el amor, los efectos, las causas, los efectos y cómo debe mantenerse el amor. Y en el capítulo 11, que titula Sobre el mensajero, tenemos ya también perfilados ya no el embrión, sino el arquetipo de la alcahueta. En primer lugar, dice que estos mensajeros deben estar escogidos entre los criados, recordemos la cobilleira, la cobijera, porque entre los criados de máxima confianza para quien los busca, o bien personas respetables libres de toda sospecha. Con estas personas respetables establece un juego, porque se refiere en este capítulo a personas que por su edad, es decir, mujeres mayores, que por su edad no levanten sospechas de que puedan estar induciendo a otras mujeres a cometer nada indebido, pero que señala también que que en Córdoba se conocen muchas de estas mujeres y que las mujeres honradas no tienen ningún interés en hacerse ver en su compañía. Por tanto, ya nos está diciendo, por un lado, vale, personas muy respetables, pero por el otro lado dice personas aparentemente respetables, porque lo que ellas se traen entre manos no conviene a las señoras, a la reputación de las señoras honestas. Como vemos, efectivamente tenemos aquí ya, todo esto nos suena a Celestina y todo esto lo reconocemos en los textos que acabamos de ver. Lo único que cambia notablemente con respecto tanto a las obras Alfonsí y a la de Fernando de Rojas, es que en El collar de la paloma el mensajero entra en escena cuando la relación amorosa está establecida. Después de todo esto, una vez asentada la confianza y completadas las relaciones, entra en escena del amor el mensajero. Es decir, parece como si las dos personas se enamoran, las dos personas enamoradas utilizan este mensajero simplemente para transmitirse, pues eso, los mensajes o hablarse de amor en una sociedad que resguardaba doblemente a las mujeres y las tenía encerradas y evitaba el contacto con cualquier hombre que no perteneciese a su círculo más estrecho. Por eso creo, perdón que no lo he dicho antes, ven también que estas personas respetables también podían emplearse a curanderas, aplicadoras de ventosa, vendedoras, etcétera, etcétera. Es decir, mujeres que tenían por su profesión acceso al gineceo
si me lo permiten, es decir, que por su profesión entraban en contacto con estas mujeres para llevarles objetos o elementos que estas mujeres no podían obtener de otro modo, porque no podían ir al mercado a comprarlos. Imaginemos, sociedad andalusí, siglo XI, la mujer, sobre todo si es joven y guapa, estaba realmente encerrada en su torre de marfil. Estas mujeres que les llevaban pues afeites, telas, joyas y cualquier otro elemento que fuese del agrado de la mujer, podría llevar también el recado y los regalos de las personas que las han contratado, por decirlo de algún modo. Por eso creo que para construir estos textos, la Cantiga 64, la 312, Alfonso X no tiene más que mirar a su alrededor e integrar esta figura que la sociedad castellana medieval no pudo haber olvidado tan pronto. Recordemos que el Reino de Castilla se va afianzando hacia el sur de la península y va integrando toda esta cultura, todas estas sociedades que tenían raíces muy profundas en la sociedad árabe, que es de donde bebe la Celestina y el personaje de la Celestina. Otra cosa sobre la que me gustaría, otro aspecto sobre el que me gustaría llamar la atención es que ni en las disposiciones legales a las que he hecho referencia, ni en las obras literarias del Kalila o del Sendebar, tampoco en las Cantigas de Santa María, se asocia el oficio de alcahueta con la brujería o con la hechicería, tal como si se hace en la Celestina. Recordemos que cuando Pármeno habla de Celestina para presentársela a Calisto, habla de una vieja barbuda que se dice Celestina, hechicera, astuta, sagaz en cuantas maldades hay, y continúa con la descripción. Poco después, cuando menciona todos los oficios que desempeña Celestina, también menciona que es un poquito hechicera. Por tanto, vemos que los poderes de la Celestina no son únicamente el de una labia florida, el de un don de palabra, la facilidad para convencer a la mujer ensalzando los valores verdaderos o no del enamorado, sino que en la Celestina se subraya este aspecto de bruja. Aspecto de bruja que, como digo, ya así se nos presenta cuando empezamos a conocerla en la descripción de Pármeno, pero que confirmamos cuando vemos a la propia Celestina en el famoso conjuro a Plutón, es decir, invocando al demonio para hechizar o para imbuir de magia aquel ovillo de lana o el hilo, depende de las ediciones, en fin, aquel elemento que va a introducir en casa de Melibea y es el que va a desencadenar
el fatal, o sea, la continuación y el fatal desenlace. Recordemos también que una vez cuando Celestina entra en casa de Melibea y todo le sale tan bien, tan fácilmente, y parece que Melibea está tan proclive a acceder a las solicitudes de Melibea, la misma Celestina dice, uy, por aquí debe andar el diablo allanándome la situación, y lo trata de buen amigo. Por tanto, este es un elemento, este elemento de la hechicería y de la brujería parece ser un elemento que adquiere la alcahueta pasado el tiempo, y también fruto del momento en el que fue creada esta obra, como ha demostrado Alberto Muntaner. Si el demonio participa de algún modo en las cantigas alfonsíes, no es porque tenga que acudir en auxilio de la alcahueta al ser convocado por esta, sino porque el escenario de la relación amorosa ha sido urdido por el demonio. En ambos textos vistos en las dos cantigas, el diablo está detrás de los sentimientos de cada uno de los caballeros, que se ven vencidos por un amor apasionado, indomable y nocivo. Recordemos que ambos caballeros están al borde de la locura. Solo cuando por acción del demonio estos caballeros enloquecen de amor, agravan su pecado al valerse de una alcahueta para que les ayude en el desarrollo de su pecaminosa pasión. Es decir, no es la alcahueta la que lleva al demonio a casa de la dama, sino que es el demonio el que urde la trama para que esta situación se produzca. Y esta trama simplemente indica que los enamorados corteses han abandonado o han traspasado los límites de la cortesía y pretenden vivir una pasión realmente fuera de los cánones de la poética trovadoresca, que en este caso es perfectamente identificable, como se ha visto en el texto que describía la situación del enamorado. Como las cantigas de Santa María están compuestas para presentar situaciones ejemplares de las que aprender, al final el orden queda restablecido. En la cantiga 64, como ya he dicho, el marido llega y es él y no otra persona la que descalza sin dificultad el zapato de la mujer, y en la cantiga 312 el caballero se da cuenta que no puede tener relaciones con esta mujer que ha conseguido gracias a la alcahueta. Decía que no puede tener relaciones en su casa, porque en esta casa es donde se había tallado la imagen de la Virgen y queda sacralizada de algún modo, y él se da cuenta del error, se lo transmite a su amada. Esta también reconoce que efectivamente están pecando, que están haciéndolo muy mal, y ambos rezan para ser perdonados. O sea que, dicho de manera muy simple, el amor espiritual se impone en la batalla sobre el amor carnal, aquel fue el amor que desde los primeros versos del cancionero había sido rechazado por el propio Alfonso X y por su boca. Estos son los versos de la cantiga prólogo, es decir, de la primera cantiga que
con la que se inicia el cancionero, en la que dice que rei me leixar de trobar de sí por outra dona e cuido a cobrar por esta cuanto en nosotras perdí, es decir, voy de ahora en adelante, no quiero escribir ni un solo verso más por una mujer terrenal y voy a centrarme en alabar a la Virgen. En otro texto que es de la cantiga 10, por tanto ya también al principio del cancionero, vuelve a reiterar es la decisión tomada al inicio. Esta señora que teño por señor é de que quero ser trovador, seu porén, posa ver seu amor, dou o demos outros amores. Es decir, yo me quedo con el amor a la Virgen y al demonio los amores carnales o los amores mundanos. Sin embargo, cuando en la colección Alfonsí es necesario subrayar la gravedad de un amor descontrolado que es llevado a sus últimas consecuencias, se hace intervenir al demonio. Un buen ejemplo lo tenemos en la cantiga 125, de la cual les ofrezco también, la parte central porque me parece la más destacable, en la que cuento. Bueno, la cantiga señala que había una chica muy buena, muy piadosa y que decide consagrarse al servicio de la Virgen. Pero había en la localidad un clérigo que se enamoró perdidamente de esta chica, pero que no puede conseguirla de ningún modo. Entonces convocó a los demonios, porque obviamente este clérigo que rompe los votos de castidad es ya medio amigo de los demonios, dice, da que esto foi moi contado clérigo e per seu saber fets asuntar os diablos, es decir, convocó a los demonios y les encargó que asediasen a esta pobre chica para que ella se enamorase de él. Pero los diablos fracasan una y otra vez porque la muchacha estaba bajo la protección de la Virgen. De modo que el clérigo arrecia las amenazas de los diablos y los diablos finalmente consiguieron doblegar a esta chica. ¿Cómo? A través de una enfermedad. Aquí les señalo simplemente en rojo los elementos, el vocabulario, los términos que ya vienen connotados negativamente. Para doblegar la voluntad de esta chica tiene que enfermar, es decir, es presa de la fiebre, del delirio, pierde por tanto el autocontrol y cuando vio al clérigo que iba a visitarla, no digo yo que a darle la extremoción, sino que a ver cómo evolucionaba la enfermedad, en un momento de lucidez, abre los ojos, vio a este clérigo y se enamoró perdidamente de él. Pero ¿qué clase de amor viven? Ya lo ven, es un amor que se equipara a la enfermedad, que lleva a la muerte, que es muerte espiritual y que está, ya ven, relacionados con el demonio, porque es un amor que no es el que Alfonso X pretende, hacia el que Alfonso X pretende atraer a su público, sino que es un amor que Alfonso X quiere reprender y lo reprende desde textos como este, vinculando esta emoción con un vocabulario de connotaciones negativas, y es que además todo ocurre de noche,
con la simbología nefasta que precisamente la falta de oscuridad une a todo lo que se lleva a cabo, de noche. La contrapartida, y ya con esto voy acercándome al final, por favor que alguien me avise cuando me queden 5 minutos, decía que la contrapartida de este texto nos la presenta, por ejemplo, la Cantiga 16, en la que nos muestra a un caballero que, como ven aquí, foi cabaleiro de gran pres d'armas, é moi fremoso, é posto moi fran, es decir, a un enamorado calificado con los elementos propios de un caballero medieval, que se enamoró de una señora tanto que creyó que iba a morir por ella o que podría volverse loco. Entonces hace lo que hacen la mayoría de los caballeros medievales que conocemos por los libros de caballerías. Asiste a torneos, lides, etcétera, donde pueda mostrar su valor, su valentía y hacerse digno del amor de esta señora a la que quiere impresionar. Pero nada, por más duelos y por más torneos a los que asistía este buen hombre, la mujer se mantenía inquebrantable. Entonces, ¿qué hizo este caballero para obtener el amor de esta mujer? ¿Recurrió al diablo? No. ¿Recurrió a alcahuetas? No. Recurrió a un santabade. Es decir, recurrió a un clérigo, a un ermitaño, a un hombre santo para que rogase a Dios y que le permitiese obtener el amor de esta mujer. El punto de partida es muy semejante en todos los textos. Un caballero que está al borde de la locura y que por obtener el amor de la mujer que ama hace cualquier cosa, pero unos hacen mala cosa recurriendo a las alcahuetas, otros hacen peor cosa recurriendo directamente al demonio y otros hacen lo que hay que hacer, que es rogar a Dios, es decir, utilizar a un santabade, a un hombre bueno, a un hombre santo como intermediario, porque ¿qué amor va a reportarle este santabade? Pues el amor que Alfonso X viene preconizando y viene alabando desde el principio, el amor divino, porque bueno, este clérigo le dice: vete a un lugar apartado y reza cada día 100 Ave Marías, y así es posible que puedas obtener a tu mujer amada. Al final de este periodo, el caballero efectivamente rezó y rezó, cumplió con todo lo que le habían dicho, y al final, ¿qué consigue? ¿El amor de esta mujer? No, la misma Virgen María se le aparece, descrita además con los mismos rasgos, los escasísimos, pero los mismos rasgos con los que es descrita la mujer en la poesía profana, y ella se entrega y le dice: escoge, ¿cuál quieres, a mí o la otra? Entonces, obviamente, este caballero se queda con la Virgen, porque ni en sus mejores sueños, en sus aspiraciones más íntimas, podría haber aspirado a obtener un amor tan puro como este que le presenta, con este amor que le consigue a este santo abade. Y ya a modo de conclusión, para cerrar esta intervención, yo creo que el personaje de la intermediaria, o sea, de la alcahueta, existía en la sociedad castellana del siglo XIII y era común, era un personaje, era un elemento social común en la época. Alfonso X
como digo, en el intento de construir textos que subrayen o preconicen el amor divino frente a los textos que reprochan, que sancionan el folamor, lo integra en estas cantigas, en estos relatos que tienen como telón de fondo escenas de carácter social. Es decir, en aquella cantiga del marido que se va a atender el requerimiento del rey, esto era lo que yo digo, un telón de fondo, una escena de carácter social. Esto ocurría. Esto ocurría. Y ocurría seguramente que, aprovechando estas ausencias, algunos hombres se valiesen de este personaje que existía para intentar entrar en la casa y en el corazón de estas damas. Como decía, con la intervención de estas alcayotas, de estas alcahuetas, lo que Alfonso X es, lo que pretende hacer Alfonso X es alertar sobre este tipo de relaciones que invalidan o que anulan el amor a lo divino, que es lo que él persigue con este Marial desde los primeros versos. Ya hemos visto el prólogo, ya hemos visto la cantiga 10, pero podíamos traer a colación muchas otras cantigas en las que va recordando este mensaje. Hay que centrarse en el amor a la Virgen y al demonio con los amores mundanos. Y es este mismo tipo de alerta, digamos, lo que vincula, en mi opinión, estas cantigas alfonsíes con la tragicomedia de Fernando de Rojas, porque si recordamos la obra de la Celestina, que empieza con aquella descripción paródica del Calisto fuera de sí, enamorado, que no sabía qué hacer para conseguir a Melibea, que acababa de ver por accidente, acaba con el lamento del padre de Melibea, que con su hija muerta en brazos, se lamenta del final, o sea, de este final donde ha desembocado esta loca pasión de su hija. Al fin y al cabo, es la intención, o sea, la reprensión de esta pasión incontrolada y que controla los actos y deseos del enamorado, es lo que vemos en estos textos que hemos estado analizando. Al fin y al cabo, es la intención con la que Rojas escribió su tragicomedia, como declara al comienzo de su obra, que ha sido compuesta en reprensión de los locos enamorados y en aviso de los engaños de las alcahuetas que colaboran para la perdición de estos locos enamorados. Y con esto he acabado. Les agradezco la atención y espero que les haya gustado lo que acabo de presentarles. Bueno, muchísimas gracias, Elvira, por este trabajo tan interesante y tan rico desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la literario y del recorrido de un personaje, bueno, no solo dentro de las cantigas de Santa María, sino a lo largo de la literatura, al menos hispánica o castellana, y bueno, y lingüístico también, ¿no? Así que, bueno, tenemos un espacio para preguntas, yo tengo algunas, pero bueno, adelante quienes quieran, quienes quieran hacer una pregunta, adelante. Bueno, aprovecho también para decir que como hubo gente que se conectó un poquito más tarde, si podemos reenviar por el chat
los links o los archivos de los formularios para que los puedan obtener los que entraron un poco más tarde. Bueno, adelante con las preguntas sin vergüenza. Ahí Aníbal Viglieri, adelante. Sí, Elvira, una pregunta muy simple. La respuesta no sé si será tan simple, pero en definitiva, ¿el amor es una enfermedad? Depende, ateniéndome a los textos, depende de cómo se viva. Efectivamente, el amor entre unos parámetros de la poética cortés, en los parámetros de la cortesía, es un amor bueno, digamos, es una emoción no sancionable, pero yo creo que el problema es cuando ese amor es el amor éreos, la enfermedad, la pérdida precisamente de ese autocontrol que hace que los enamorados salten o sobrepasen los límites, los lindes de la cortesía. Ahí es cuando ya empieza el loco enamorado a perder el control de sí y el control de la situación y recurre incluso, pues como hemos visto, al demonio para satisfacer sus deseos. No sé si... O sea que la razón, ¿qué función cumple la razón y la racionalidad en este caso? Lo digo porque estoy pensando en Medea y en el gran debate que se planteó ya en la antigüedad sobre el conflicto entre la pasión y la razón. Es decir, en qué límites, hasta dónde debe llegar el enamorado para no, digamos, cometer la hibris, es decir, no desbordarse, y en qué medida, supongo que los escolásticos habrán hecho un análisis del amor en el cuadro, digamos, de la racionalidad. Me imagino. Vamos a ver, yo creo que, primero, yo creo que cada obra literaria es fruto de su tiempo, producida en un medio para unos consumidores determinados. Por tanto, sí podemos buscar concomitancias, pues, por ejemplo, en Medea y pues, tal como lo he hecho yo con las cantigas de Alfonso X y una obra escrita 2 siglos después, 2 siglos y pico después. Pero yo creo que en la Edad Media, que es donde yo veo a estos personajes, este amor, lo que se censuraba es la pérdida de la razón. Al fin y al cabo es la razón, lo dice Dante, traído a colación aquí incluso por el festejo de este año. Quiero decir, lo dice Dante en el infierno, en esta colocación de los personajes en los distintos círculos del infierno. Es el ceder este regalo que Dios nos dio a los humanos y que nos diferencia de cualquier otra criatura creada, es el hacer un uso incorrecto o no hacer siquiera uso de la razón. Ahí entra ya el libre albedrío, estas cosas, pero recuerde que Dante coloca a los pecadores según cuánto activen o no la razón, el control de sí mismos y de sus pasiones. Lo que no es control ya no voy a decir de la pasión, el que no es control de la emoción es pecado. Sea amor, sea gula, sea, no sé, envidia, lo que sea, creo yo. Gracias. Elvira, yo quería, bueno, me gustó mucho el trabajo y me resonaban muchas cuestiones, por supuesto acá viene a la memoria el libro Buen Amor, obviamente, ¿no? Pero me quedé mucho con la cuestión de la palabra,
o sea, digamos, mi inquietud es por sobre todo por dos cuestiones. Una de la utilización de la palabra alcahueta y alcahuete en castellano y alcayota en gallego portugués, que me llamó mucho la atención. Por un lado, esa palabra ¿está solamente en las cantigas de Santa María o también aparece, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta tanto los textos en castellano como en gallego portugués, no sé si entendí mal, pero según lo que dijiste, son las utilizaciones más antiguas, estamos ante los testimonios más antiguos de la utilización de estas palabras. Probablemente, no sé, Calila de Dimna o Sendebar sea un poquito anterior, pero bueno, no interesa porque es la misma época en realidad, ¿no? No sé lo del fuero, pero en gallego portugués sí, ¿no? En gallego portugués me parece muy interesante como utilización de una palabra que después ha tenido una historia larguísima, ¿no? Que estamos ante los primeros documentos en el vernáculo hispánico, ¿no? De esto. Sí. Vamos a ver, alcayota es, digamos, la traducción al gallego portugués de la alcahueta, es la adaptación fonética de la palabra. Bueno, en el diccionario el Coromines, en el diccionario etimológico del español, en la voz alcahueta ya remite al alcayota gallego-portugués. Alcayota gallego-portugués que se recoge también en un fuero de la zona de Zamora. Quiero decir que lingüísticamente en este momento ci siamo lì, o sea, estamos en el mismo ámbito. En cuanto al fuero de Zorita, para acabar, el fuero de Zorita ya hemos visto que no tiene una datación, bueno, que se duda mucho en la datación y el arco cronológico es muy importante, es muy amplio. Yo creo que simplemente el hecho de que aparezca la palabra alcahueta debería retrasar la datación de este fuero, ya no 1218, sino un poquito más hacia el centro del siglo, porque es en torno a 1250, por poner una fecha, donde aparece más veces el término alcahueta. Y aparece, por un lado, como digo, en la realidad, porque aparece en los fueros y en las leyes, castigando esta actividad que no estaba bien vista, que era reprobable, y por eso se recogen los castigos que deben recibir las alcahuetas. Y por otro lado aparece en el Khalil Edimna o en el Sendebar, que tienen origen oriental, son traducciones, como sabemos, que pasan a través de los árabes y pero que presenta situaciones donde esta mujer, esta figura, es perfectamente aceptable. No se nos alerta, cuidado que se nos alerta como en las cantigas, que se nos alerta del demonio, pero no de la alcahueta. Ni en el Khalil Edimna ni en el Sendebar se alerta de la astucia de estas mujeres. Cuidado porque son capaces de envolver a tu mujer. Es lo que dicen los autores del Kalila o del Sendebar. Y en cuanto al término alcahuete en masculino, que también a mí me sorprendió mucho, porque estamos acostumbrados a ver a esta persona a este elemento como un personaje femenino, aparece no solo en el espéculo, sino en las partidas. En la séptima partida hay un título que es de los alcahuetes en masculino, y suelen ser, lo que pasa es que ya en las partidas y en el desarrollo del alcahuete se intuye más que está señalando a los proxenetas, es decir, hombres que mantienen un burdel o que incitan a las mujeres a la prostitución, que venden a mujeres como prostitutas o esclavas sexuales, etcétera, etcétera. Y luego al final dice, otro tanto se haga si son alcahuetas, es decir, los castigos son para los hombres, que son
proxenetas, digo, bueno, más en el género del proxeneta, pero también podía haber mujeres. El hecho de que el título sea de los alcahuetes me hace pensar que o sea, lo que Alfonso X está castigando es una actividad llevada a cabo básicamente por hombres. Pensamos que estamos hablando de la prostitución, o sea, de regentar prostíbulos y de inducir a la prostitución, mientras que esta inocente alcahueta, por comparación, simplemente bueno, facilita o pretende facilitar relaciones ilícitas, pero no incitar realmente a la prostitución. Pues os digo que es una figura social que además es consolidada y evolucionada. No sé si he contestado. Sí, claro. Sí, muy interesante. También toda la relación con el mundo, por un lado, demoníaco, ¿no? Que se ve muy bien en la Celestina de Rojas y también me llamaba un poco la atención que a veces en su lugar está el demonio y eso, bueno, me viene a la cabeza el problema, pero en ámbito religioso monástico, ¿no? Como a veces el demonio es el que está presente en las cantigas de Santa María para atentar a monjas más específicamente, ¿no? O algo así que, bueno, que no parece ser el caso que mencionaste, que mencionaste, ¿no? Pero no, digamos, está relacionado, digamos. Sí, decía sí, pero no, porque lo que decía es que el demonio es el que urde la trama, el demonio es el que presenta la ocasión, el demonio es el que dibuja el telón de fondo, si queremos. Luego la obra que se desarrolla sobre ese telón de fondo puede variar. Puede ser que sea una novicia que se enamora, una monja que flaquea y que se enamora, o puede ser este clérigo que recurre al demonio. Pero sí, yo creo que lo que Alfonso X tenía muy claro era era convencer a todos con su ejemplo. Su ejemplo es que desde el verso 1, odémodos outros amores, o sea, me voy a centrar en el amor a la Virgen, que es el que vale, y que poco a poco va soltando así ejemplitos, casos en los que el excesivo amor por una mujer mundana se ve castigado, o sea, se ve que tiene consecuencias funestas, mientras que los amores puros se ven recompensados. Yo creo que esta es digamos, la melodía de fondo que suena a lo largo de todo el cancionero. Cosa aparte es que Alfonso X, o sea, personalmente lo haya llevado a cabo o haya creído en esta bipartición o no, pero vamos, la metáfora de fondo que sostiene, creo que el cancionero es esa. Bueno, realmente muy interesante. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Marcelo, sí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la exposición. Me quedé pensando en uno de los ejemplos. Yo oigo muy mal. Bueno. ¿Me escucha ahora? Sí, mejor, gracias. Sí, voy a tratar de hablar más fuerte. Me quedé pensando en una de las dos cantigas que se vieron al principio. En una aparece explícitamente la acción demoníaca del diablo. En la otra no la veo. No sé si tal vez esté en la cantiga, pero en el momento del análisis no estaba. Puede ser que esto represente esa actividad mental que se viene hablando, que tiene que ver más con lo racional, que este caballero no usa su razón para lo bueno, sino que se va a ese desborde que lo pone al borde de esa locura. ¿Puede ser esto? Sí, eso es. O sea, que un caballero pierda la razón es obra del demonio, simplemente. O sea, que nos
pinte a un caballero tan alocado, tan desesperado, tan atribulado por una pasión que no controla, es que el demonio está detrás. No hace falta necesariamente que se mencione. Yo creo que el público de estos textos es el público cortesano que está acostumbrado a escuchar cantigas de amor, cansos trovadorescas, es decir, está imbuido de poética trovadoresca por todas partes, y yo creo que reconoce mucho más fácilmente que nosotros cuando el demonio anda suelto por ahí para resquebrajar los límites de la cortesía. Gracias. Bien, bueno, ha sido muy, muy enriquecedor. Si no hay ninguna pregunta más, podemos dejar descansar a Elvira en este día tan intenso. Y bueno, simplemente les recuerdo, por favor, si hay alguna pregunta más, directamente tomen la palabra, porque yo no llego a ver si están todos haciéndome algún signo, porque somos muchos en la conexión. Les decía que si no hay ninguna pregunta, simplemente voy cerrando y recordándoles a todos que tenemos a la tarde, seguimos con nuestras actividades a las 15 horas, corríjanme si estoy equivocado, pero hoy a las 15 horas la conferencia del doctor Aníbal Biglieri aquí presente, y a las 16 horas vamos a tener un doble concierto, es decir, un concierto llevado a cabo por dos grupos de música, dos ensambles de musicales a cargo de Germán Rossi, tanto de música italiana como de música hispánica medieval. Bueno, dicho esto, entonces, Elvira, muchísimas gracias, sobre todo sabiendo, no solo por la hermosa conferencia, sino además sabiendo estas fechas lo complicadas que son. Todo sea en honor de nuestro querido Alfonso X. Perdón, respondo una pregunta que acá me dicen si va a quedar grabado los conciertos. Todo de las jornadas va a quedar grabado, pero recuerden que va a quedar grabado no en el día de hoy, es decir, pasados unos días del cierre de las jornadas van a encontrar todo grabado, tanto conferencias como conciertos. Bueno, muchísimas gracias, Elvira. Esperemos poder seguir contando con vos y poder invitarte, tal vez, y si Dios quiere, lo deseamos. La COVID lo permite. Que lo permita ya aquí, físicamente, bueno, presencialmente, quiero decir. Pero bueno, muchísimas gracias en nombre de todos y de los que incluso no han podido estar, pero que irán a verte en la grabación, que ya me dijeron muchos que estamos muy interesados. Soy yo realmente la que agradece la invitación y agradece la atención mostrada durante mi intervención. Será un placer ir a Buenos Aires, ya lo sabes, será un placer, a ver si entre las vacunas y la remisión del virus lo podemos conseguir alguna vez. Un abrazo para todos, muchísimas gracias. Exactamente. Bueno, muchas gracias, y para los que puedan nos reencontramos a las 3 de la tarde. Bueno, muchas gracias a todos. Adiós. Chau, chau.